Hola, bienvenidos a nuestra inmersión a una de las civilizaciones más cautivadoras de la historia. El antiguo Egipto. Exacto. Nos esperan 3000 años de historia. Desde el 3000 a.C. Hasta el 31 antes de Cristo. ¡Wow! Llenos de faraones enigmáticos. Pirámides imponentes. Y jeroglíficos que parecen susurrar secretos milenarios. Uf, Listos para desenterrarlos juntos. desde luego. El antiguo Egipto siempre ha despertado una fascinación especial, ¿verdad? Totalmente. Sus monumentales construcciones, sus complejas creencias religiosas. Su arte. ¿Hay algo en esta civilización que nos atrapa? Totalmente. Y nos invita a descubrir más. Sí. Y empecemos por la base. Por la arteria que dio vida a todo este esplendor. El río Nilo. Buah. El Nilo. ¿Te imaginas un mundo donde la vida gira en torno a un río? No solo como fuente de agua, Claro. sino como eje central de la agricultura, El transporte. incluso la arquitectura. Efectivamente. El Nilo era el alma del antiguo Egipto. Sus crecidas anuales fertilizaban las tierras, creando lo que llamaban Kemet, la tierra negra, en contraste con Desheret, que representaba el desierto, la tierra roja. Imagínate el impacto de este ciclo en sus vidas, Bueno, desde la agricultura hasta la construcción, claro. pasando por el transporte de mercancías. Claro, es que era su fuente de vida en todos los sentidos, ¿no? Sin duda, Agua potable, por supuesto. alimento a través de la pesca y la caza, Sí, señor. riego para los cultivos gracias al limo fértil, incluso el barro para sus construcciones. Fíjate. Menuda eficiencia. ¡Qué bárbaro! ¿Habrán desarrollado algún sistema de riego que podamos considerar, no sé, moderno? Desde luego. Los egipcios no se limitaron a usar el agua del Nilo de forma pasiva. Ya. Desarrollaron sistemas de irrigación ingeniosos Ajá. para aprovechar al máximo sus recursos. Así. Uno de ellos era el shaduf, Shaduf, ¿y eso qué es? una especie de balancín con un contrapeso que permitía elevar el agua del río a los campos de cultivo. No me digas. Imagina la cantidad de esfuerzo que se ahorraban. Es alucinante. Ya. Me los imagino a todos, con sus shadufs, Sí, trabajando al ritmo del Nilo. totalmente. Y esta relación tan estrecha con el río habrá influido también en la forma en que se organizaban como sociedad. Sin duda. Esta fertilidad propiciada por el Nilo permitió la concentración de población Ajá, y recursos, claro. dando lugar al surgimiento de poderosos reinos. Ah, sí. Las famosas dinastías egipcias, Ahí está. cada una con sus faraones, sus logros, sus desafíos, Ya. marcando distintas etapas en la historia de esta civilización. Es como si el Nilo no solo les hubiera dado la vida, ¿no? Mm, Sino que también hubiera escrito el guión de su historia. Totalmente. Empecemos a recorrerlo, ¿te parece? Venga, Hablemos de esas dinastías. vale. Empezando, por supuesto, por el Imperio Antiguo. La época dorada de las pirámides. Exacto, con Memphis como capital. Ajá. El Imperio Antiguo vio nacer esas monumentales pirámides de Giza que aún hoy nos asombran. Buah. Keops, ¿Qué, friend? miserinos, Ahí están. faraones, nombres resuenan en la historia gracias a estas construcciones, Ya. que desafían el tiempo. Sin duda. Y tanto que desafían el tiempo. Yeah. Es increíble pensar en la magnitud de estas obras. Ya. Pero me surge una duda. Dime. ¿Por qué se construyeron las pirámides? Buena pregunta. Las pirámides no eran simples tumbas, Ajá. sino complejos funerarios que reflejaban la creencia egipcia en la vida después de la muerte. Ya. Servían para proteger el cuerpo del faraón y su ajuar funerario para que pudiera disfrutar de la eternidad. O sea, que eran la morada del faraón en el más allá. Exactamente, Un símbolo de su poder y su divinidad. por supuesto. Claro, tenía que ser a lo grande. Pero no se quedaron solo en el Imperio Antiguo, ¿no? No. ¿Qué pasa después? Ah. ¿Cambió algo el panorama con la llegada del Imperio Medio? Sí, hubo cambios significativos. Ah, sí. La capital se trasladó a Tebas, más al sur, Al sur. y el imperio se expandió en esa dirección, consolidando su poder en la región. Fue una época de prosperidad y estabilidad marcada por avances en la agricultura y el comercio. Ajá. Parece que la ambición egipcia no se detenía. No, para nada. ¿Y qué llegó el famoso Imperio Nuevo? ¡Guau! Es ahí donde entran en escena faraones como Tutankamón o Ramsés II. Exacto. El Imperio Nuevo fue una época de esplendor Ajá. y expansión militar, Ya. donde Egipto extendió sus dominios hasta territorios como Siria y Palestina. Caramba. Gobernaron faraones emblemáticos como Ajenatón, Ajenatón. el faraón hereje que intentó instaurar el monoteísmo, ¿Ya? el joven Tutankamón, Ah. cuya tumba intacta nos deslumbró con sus tesoros, Ya. y por supuesto Ramsés II. Ramsés IV.
El faraón guerrero que gobernó durante 66 años. Casi nada. Ahí es nada. Menuda época. Conquistas, faraones legendarios, cambios religiosos. Imagínate. Parece sacado en una película. Totalmente. Y después de tanta gloria, ¿cómo termina esta historia? Bueno, ¿Qué pasa con el Bajo Imperio? lamentablemente el Bajo Imperio marca una etapa de declive. Mayer. Egipto se vio sometido al dominio de pueblos extranjeros, Ya. debilitando su poderío hasta culminar con la conquista romana en el año 31 a.C. Es una pena. Sí, Pero supongo que ningún imperio dura para siempre. es verdad. Si pudieras viajar en el tiempo a cualquiera de estas épocas, Uf, ¿cuál elegirías? qué difícil. Cada una tiene su atractivo. Ya. Quizás el Imperio Antiguo, Ajá. para presenciar la construcción de las pirámides. Ya. O el Imperio Nuevo, para codearme con Ramsés II. Ajá. ¿Te? Ya. Pensando en la vida cotidiana, ¿Qué? tal vez el Imperio Medio sería la mejor opción con su estabilidad y prosperidad. Es verdad. Y hablando de vida cotidiana, Ahí está. no podemos olvidar la estructura social del Antiguo Egipto. Claro que no. ¿Cómo era la vida para la gente, no sé, de a pie? Ya. ¿Cómo se organizaba? Pues imagínate una pirámide. Una pirámide. Una pirámide social. Ah, En la cúspide, por supuesto, estaba el faraón. considerado un dios rey. Un dios rey. Eso sí que es poder. Que el resto de la gente. Bueno, Debajo del faraón solo había súbditos. no exactamente. Debajo del faraón, la élite de la sociedad estaba formada por nobles y sacerdotes, Ajá. con gran poder e influencia. ¿Ya? Luego venían los escribas, Los escribas. que con su dominio de escritura eran piezas clave en la administración. Ya. Y los artesanos, Artesanos. creadores de objetos de todo tipo. Ya. Y en la base de la pirámide, la gran mayoría de la población, ¿Quiénes? los campesinos. Claro, los que sostenían todo el sistema con su trabajo. ¿Y cómo era su vida? Difícil. Sin duda, la vida de un campesino era dura. Ya. Trabajaban la tierra bajo el sol abrasador. Pagaban impuestos y tenían pocos derechos. Pero ojo, ¿Qué? a diferencia de otras civilizaciones en Egipto, las mujeres tenían bastante autonomía. Ah, sí. Podían poseer propiedades, Anda. divorciarse No me digas. e incluso en algunos casos llegar a ocupar puestos de Tan poder. alucinante. No me esperaba eso. ¿Verdad? Siempre he pensado que las sociedades antiguas eran bastante machistas. Pero volviendo a la pirámide social, Sí. si nosotros hubiéramos vivido en el antiguo Egipto, Mm. ¿dónde crees que estaríamos? Buena pregunta. Dependería de nuestras habilidades. Ya. Quizás tú, con tu labia. Hombre. Podrías haber sido un escriba de éxito. Así. Y yo, con mi pasión por el conocimiento. Sí. Tal vez un sacerdote dedicado a desentrañar los misterios del universo. Me gusta la idea. Aunque pensándolo bien, la vida al aire libre, en contacto con la naturaleza, Ya. quizás seríamos campesinos. ¿Quién sabe? Lo que está claro es que cada posición tenía sus ventajas Sí. e inconvenientes. Pero no solo de pirámides y faraones vivía el antiguo Egipto. Claro. También hicieron grandes avances en otros campos. Sí. Hablemos de la escritura jeroglífica. Me encanta. Siempre me ha fascinado esa escritura tan visual, Ya. tan llena de simbolismo. ¿Cómo la descifraron? Fue gracias a la piedra Rosetta. Exacto. La piedra Rosetta con su mismo texto en jeroglífico, demótico y griego antiguo. Ya. Fue la clave para que los eruditos del siglo XIX pudieran comprender la escritura jeroglífica. Imagínate la emoción al descifrar un código milenario. Fue como abrir una ventana al pasado. Totalmente. Increíble. Un momento eureka en toda regla. Sin duda. Y no solo eso, también tenían conocimientos avanzados en medicina, matemáticas y astronomía. Efectivamente. No es así. Los antiguos egipcios eran grandes observadores del cielo Ya. y conocedores del cuerpo humano. ¿Ya? Desarrollaron un sistema médico bastante sofisticado, Ajá. con conocimientos de anatomía, cirugías, plantas medicinales, Y magia. incluso magia. Ya. Y su calendario, basado en el ciclo del sol y las inundaciones del Nilo, Ajá. era sorprendentemente preciso para la época. Es fascinante. Me sorprende la cantidad de avances que lograron en tantos campos diferentes. Ya. Y ahora, agárrate fuerte, Uy, uy. porque nos adentramos en un tema que siempre me ha fascinado. A ver, Las creencias del antiguo Egipto sobre la muerte y la vida eterna. prepara tu corazón para el viaje. Los egipcios creían que la muerte no era el final, Ah, sino una transición a otra vida. ya. Y para llegar a ella tenían un proceso muy elaborado, ¿Cuál? la momificación. Sí, la momificación. Siempre me he preguntado, Uy, mi. ¿cómo momificaban a los muertos? Bueno, imagínate. Era un proceso largo, doloroso, caro. Extraían los órganos internos,
Ajá. Los colocaban en vasos canopos Vasos canopos. y se hidrataban el cuerpo con sales de natrón. Uf. Y lo envolvían en vendas de lino con amuletos protectores. Madre mía. Un proceso complejo que podía durar hasta 70 días. 70 días. Y que requería de conocimientos especiales por parte de los embalsamadores. Eso sí que es dedicación. Y una vez momificado, ¿qué pasaba con el difunto? Ahí es donde empieza lo bueno. El alma del difunto se embarcaba en un peligroso viaje al inframundo, Ajá, donde se enfrentaba al juicio de Osiris. al juicio de Osiris. Hostia. Qué nervios. ¿Y qué pasaba si el corazón pesaba más que la pluma? Bueno, ¿Ibas al cielo o al infierno? en el antiguo Egipto no había un cielo o un infierno como los concebimos hoy en día. Ya. Pero si tu corazón pesaba más que la pluma, significaba que habías llevado una vida llena de malas acciones. Ajá. Y entonces, la temible Amit te esperaba. Amita. Amit, ¿quién es Amit? Suena terrorífico. Lo era. Una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo, Madre mía. que devoraba a las almas impuras, impidiéndoles alcanzar la vida eterna. Uf. Mejor portarse bien. Desde luego. No me gusta bien encontrarme con Amita. Ya te digo. Pero bueno, si el corazón era más ligero que la pluma, ¿qué pasaba? Bueno. Ibas a un paraíso. Exacto. Si el corazón era puro, el alma del difunto podía disfrutar de la vida eterna en un paraíso, Ajá. donde, según sus creencias, podría seguir disfrutando de los placeres de la vida terrenal. Ah, sí. Banquetes, música, juegos, todo un lujo. Menos mal. Después de pasar por el juicio de Osiris, un poco de relax no venía mal. Ya te digo. Pero hablando de relax, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inmersión en el antiguo Egipto, ¿te parece? Me parece perfecto. Hemos recorrido un buen trecho, pero aún nos queda mucho por descubrir. En la siguiente parte de nuestro viaje, profundizaremos en algunos aspectos específicos de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Estupendo. Estoy deseando saber más sobre cómo era la vida de la gente de a pie en esta civilización tan fascinante. No os perdáis la próxima entrega de nuestra inmersión en el antiguo Egipto. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en el antiguo Egipto. Ya hemos explorado su historia, sus faraones, sus monumentales construcciones, sus creencias sobre la vida y la muerte. Pero ahora bajemos de las pirámides. Sí. Y adentrémonos en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Me encanta la idea. Es como si pudiéramos asomarnos a una ventana del pasado Totalmente. y observar cómo transcurría la vida en las calles de Tebas o Memphis. ¿Qué comían? Pues, ¿Cómo se vestían? buena pregunta. ¿En qué trabajaban? A ver, Tengo tantas preguntas. empecemos por la alimentación. Venga, me parece bien. La base de su dieta Ajá, eran los productos que cultivaban a orillas del Nilo. claro. Trigo y cebada para hacer pan y cerveza. Pan y cerveza. Qué curioso. Y la carne. Era común en su dieta. La carne era un alimento más ocasional reservado para las clases altas. Entiendo. Criaban ganado vacuno, ovejas, cabra y cerdos. Y también pescaban en el Nilo. Entonces es una dieta bastante variada, ¿no? Y supongo que las clases altas tendrían acceso a más lujos culinarios. Efectivamente. Los nobles y los faraones disfrutaban de banquetes, Ajá. con una mayor variedad de alimentos, incluyendo carnes exóticas, especias importadas y deliciosos postres. Suena delicioso. Y hablando de diferencias sociales, ¿cómo se vestían los antiguos egipcios? Había grandes diferencias entre las clases sociales. La vestimenta variaba según la clase social y la ocasión. ¿Ya? En general usaban prendas de lino, Lindo. un tejido fresco y ligero, ideal para el clima cálido de Egipto. Claro. Los hombres solían llevar una falda corta llamada shenti, Chinti. mientras que las mujeres vestían túnicas largas y ajustadas. Lindo. Qué elegante. Y supongo que los faraones y los nobles se engalanaban con joyas y telas más lujosas. Por supuesto, sus vestimentas eran más elaboradas, Ya. adornadas con oro, piedras preciosas y bordados. Claro. Y no podemos olvidar los tocados y las pelucas, símbolos de estatus y poder. Esos tocados eran increíbles. Y hablando de trabajo, ¿a qué se dedicaban los antiguos egipcios? Bueno, la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, a la base de su economía. Ajá. También había artesanos especializados en diferentes oficios. Ya. Alfareros, tejedores, carpinteros, joyeros, escultores. Ya. Y por supuesto estaban los escribas, Claro. los médicos, los sacerdotes y los soldados. Es interesante ver la diversidad de oficios que existían y me imagino que la vida de un campesino era muy diferente a la de un escriba o un sacerdote. Sin duda. Los campesinos trabajaban la tierra bajo el sol abrasador, Ya. mientras que los escribas y los sacerdotes disfrutaban de una posición más privilegiada. Claro. Y hablando de privilegios, ¿cómo se divertían los antiguos egipcios? ¿Tenían tiempo para el ocio?
A pesar de sus duras condiciones de vida, los antiguos egipcios también sabían divertirse. Me alegro. Disfrutaban de juegos de mesa, como el cenet, de la música y la danza, de las fiestas religiosas y de las competiciones deportivas. Qué bien. Es importante recordar que no todo era trabajo y obligaciones en el Antiguo Egipto. Claro. También había espacio para la alegría y el entretenimiento. Efectivamente. Y a través de sus juegos, su música, su arte, podemos vislumbrar su sensibilidad, su sentido del humor, su amor por la vida. Es fascinante, ¿verdad? Como a través de estos pequeños detalles podemos conectar con una civilización que existió hace miles de años. Y ya que hablamos de conectar, antes mencionamos la piedra Rosetta y lo importante que fue para descifrar los jeroglíficos. Sí. Pero, ¿qué más nos revelan estos jeroglíficos sobre la vida cotidiana en el Antiguo Egipto? Buena pregunta. Los jeroglíficos no solo decoraban tumbas y templos, sino que también se utilizaban para registrar aspectos de la vida cotidiana, Sí. desde contratos comerciales hasta cartas personales, pasando por himnos religiosos y textos literarios. Imagínate poder leer el diario de un antiguo egipcio. Sería increíble, como tener una máquina del tiempo que nos transporta directamente a sus mentes. Totalmente. Y hablando de sueños, ¿qué sabemos sobre sus creencias religiosas? ¿Solo adoraban a los dioses o había algo más profundo? Los antiguos egipcios tenían una rica y compleja mitología, con un panteón de dioses que representaban las fuerzas de la naturaleza, las emociones humanas, los conceptos abstractos. Pero más allá de la adoración a los dioses, su religión también estaba impregnada de un profundo sentido de la moral y el orden cósmico. ¿Orden cósmico? ¿Te refieres a Maat, esa diosa que mencionamos antes? Exacto. Maat no solo era una diosa, sino un concepto fundamental en la cosmovisión egipcia. Representaba la verdad, la justicia, el orden y la armonía universal. Para ellos, Maat era el equilibrio que mantenía al mundo en funcionamiento. Y cada persona tenía la responsabilidad de vivir de acuerdo con sus principios. Es decir, que no solo se trataba de adorar a los dioses, sino de vivir de una manera justa y ética, de contribuir al equilibrio del universo. Qué interesante. ¿Y cómo se reflejaba esto en la vida cotidiana? ¿Había rituales o prácticas específicas para honrar a Maat? Por supuesto. La idea de Maat impregnaba todos los aspectos de la vida egipcia. Desde los rituales religiosos hasta las leyes, pasando por la educación y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en el juicio de Osiris, el corazón del difunto se pesaba contra la pluma de Maat para determinar si había llevado una vida justa. Claro, tenía sentido. Y ahora que lo pienso, ¿qué hay de la arquitectura egipcia? También reflejaba esta idea de Maat, de orden y armonía. Sin duda, la arquitectura egipcia no se limitaba a la funcionalidad, sino que buscaba expresar la grandiosidad del cosmos y la conexión entre el mundo terrenal y el divino. Las pirámides, con su geometría perfecta, orientada hacia los puntos cardinales, simbolizaban la ascensión del alma hacia el cielo. Los templos, con sus columnas imponentes y sus relieves llenos de simbolismo, evocaban la morada de los dioses y la armonía del universo. Es increíble cómo la idea de Maat está presente en tantos aspectos de la cultura egipcia, desde la religión hasta la arquitectura, pasando por la vida cotidiana. Total. Y hablando de vida cotidiana, antes mencionaste que los antiguos egipcios también tenían conocimientos avanzados en medicina. Sí. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? ¿Qué tipo de medicinas utilizaban? ¿Realizaban cirugías? Claro. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema médico bastante sofisticado para su época. Utilizaban una combinación de remedios naturales, como plantas medicinales, minerales y ungüentos, con prácticas mágicas y rituales para curar las enfermedades. Tenían conocimientos de anatomía. Realizaban cirugías menores, como la curación de fracturas y la extracción de dientes. E incluso trataban enfermedades oculares y dentales. Es sorprendente. No me imaginaba que tuvieran un sistema médico tan desarrollado. Y cambiando de tema, ¿qué sabemos sobre la educación en el Antiguo Egipto? Era accesible para todos. ¿Qué se enseñaba en las escuelas? La educación en el Antiguo Egipto estaba reservada principalmente para las élites, especialmente para aquellos que aspiraban a convertirse en escribas. Sacerdotes o funcionarios del gobierno. Las escuelas se encontraban generalmente en templos o palacios. Y los estudiantes aprendían a leer, escribir, calcular, así como conocimientos de religión, historia, literatura y ciencias. Qué interesante. Me imagino que ser un escriba en el Antiguo Egipto era un trabajo bastante prestigioso. Y ya que hablamos de trabajos, ¿había algún tipo de organización laboral? ¿Existían los gremios, como en la Edad Media? Aunque no existían gremios en el sentido estricto de la palabra, los artesanos y trabajadores del Antiguo Egipto se organizaban en grupos según su oficio.
lo que les permitía compartir conocimientos, regular la producción y proteger sus intereses. Estas organizaciones también jugaban un papel importante en la vida social y religiosa de las comunidades. Es fascinante ver cómo, a pesar de las diferencias sociales, existía un sentido de comunidad y cooperación en el Antiguo Egipto. Y hablando de comunidad, ¿cómo era la vida familiar? ¿Se parecían sus costumbres a las nuestras? La familia era la base de la sociedad egipcia. Los matrimonios se arreglaban generalmente entre las familias. Y las mujeres, aunque disfrutaban de cierta autonomía, se esperaba que se dedicaran al cuidado del hogar y la crianza de los hijos. Las familias solían ser numerosas y los niños eran muy valorados. Se les enseñaba a respetar a sus mayores, a trabajar duro y a honrar a los dioses. Es interesante ver que a pesar de la distancia temporal, hay ciertos valores que se mantienen a lo largo de la historia. El respeto a la familia, la importancia del trabajo. Y hablando de valores, ¿crees que la idea de Ma'at, ese concepto de orden y justicia cósmica, sigue siendo relevante en nuestro mundo actual? Sin duda. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, necesitamos más que nunca principios que nos guíen, que nos ayuden a construir un mundo más justo y armonioso. La idea además nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para el equilibrio del universo. Es una reflexión muy profunda, y creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inmersión en el Antiguo Egipto. Hemos explorado muchos aspectos de su vida cotidiana. La comida, la vestimenta, el trabajo, el ocio, la religión, la familia. Pero aún nos queda mucho por descubrir. En la siguiente parte de nuestro viaje nos adentraremos en el legado del Antiguo Egipto, su influencia en otras culturas y supervivencia en el mundo actual. ¡Estupendo! Estoy deseando seguir explorando esta civilización tan fascinante. No os perdáis la próxima entrega de nuestra inmersión en el Antiguo Egipto. De vuelta a nuestra inmersión al Antiguo Egipto. Hemos caminado por sus calles, conocido a sus faraones, desentrañado sus creencias. Pero ahora me pica la curiosidad. ¿Qué queda de todo esto? ¿Cómo ha impactado el Antiguo Egipto al mundo que conocemos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es muchísimo más de lo que imaginas. ¿En serio? Su legado se extiende a lo largo de la historia. Y llega hasta nuestros días. ¿Así? Piensa en el arte, la arquitectura, la medicina, las matemáticas. Incluso en nuestro lenguaje. A ver, dame ejemplos concretos. ¿Cómo influyó el Antiguo Egipto en el arte, por ejemplo? Su estética con esas figuras monumentales, la simetría, los jeroglíficos como elementos decorativos, influyó en el arte griego, romano, e incluso en movimientos artísticos posteriores como el Art Deco. Y no olvidemos la egiptomanía. Es verdad. Esa fascinación por todo lo egipcio que surgió tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Es verdad. Recuerdo haber visto esos motivos egipcios en edificios, muebles, hasta en la moda. Es como si el Antiguo Egipto nunca hubiera pasado de moda. Nunca. ¿Y qué me dices de la arquitectura? Más allá de las pirámides, claro. Las columnas, los obeliscos, los pórticos monumentales, muchos elementos arquitectónicos egipcios fueron adoptados por otras culturas. Y si nos fijamos en la arquitectura moderna, encontramos ejemplos como el edificio Chrysler en Nueva York, con su decoración inspirada en motivos egipcios. Es increíble cómo una civilización tan antigua sigue inspirando a los arquitectos de hoy en día. Y en cuanto a la medicina, ¿qué nos dejaron los egipcios? ¿Algún remedio secreto que aún utilicemos? Quizás no un remedio secreto. Pero sí sentaron las bases para el desarrollo de la medicina. Sus conocimientos de anatomía, sus técnicas de vendaje, el uso de plantas medicinales, todo eso contribuyó al avance de la medicina en la antigüedad. Impresionante. Y no olvidemos las matemáticas, esos genios de los números y la geometría. ¿Qué podemos agradecerles en este campo? Muchísimo. Desarrollaron un sistema de numeración decimal. Hicieron cálculos de áreas y volúmenes, midieron el tiempo con precisión. Sus conocimientos matemáticos fueron fundamentales para la construcción de las pirámides y otros grandes proyectos. Y sentaron las bases para el desarrollo de la geometría y la trigonometría. Es decir, que sin los antiguos egipcios, a lo mejor estaríamos aún contando con los dedos. Seguramente. Y hablando de contar, mencionaste antes que incluso nuestro lenguaje tiene influencias del Antiguo Egipto. Claro que sí. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Muchas palabras de nuestro vocabulario actual tienen su origen en el Antiguo Egipcio. Sí. Por ejemplo, adobe, alcohol, alquimia, química. Incluso oasis. No me digas. Son palabras que han viajado a través del tiempo y se han integrado en nuestro lenguaje. Alucinante. No me lo puedo creer. Es como si los antiguos egipcios estuvieran aún presentes entre nosotros a través de su lenguaje, su arte, su arquitectura. ¿Y qué hay de su religión?
¿Crees que sus creencias sobre la muerte y la vida eterna han tenido algún impacto en otras culturas? Sin duda. La idea de un juicio final, de un paraíso para las almas justas y un castigo para las pecadoras, son conceptos que encontramos en muchas religiones posteriores, como el cristianismo y el islam. Y la fascinación por la momificación, la búsqueda de la inmortalidad, son temas que han resonado a lo largo de la historia. Es increíble cómo una civilización que existió hace miles de años ha dejado una huella tan profunda en la humanidad. Y después de este viaje fascinante por el Antiguo Egipto, ¿qué te llevas de esta experiencia? Pues me llevo la admiración por una cultura que supo aprovechar los recursos de su entorno para construir una civilización próspera y avanzada. Me llegó el asombro ante sus monumentales construcciones, su arte, sus conocimientos. Y me llevo la certeza de que el Antiguo Egipto sigue vivo, no solo en los museos y los libros de historia, sino en el legado que ha dejado a la humanidad. Estoy totalmente de acuerdo. Ha sido un viaje increíble, hemos aprendido muchísimo, nos hemos reído, nos hemos sorprendido y sobre todo hemos compartido la fascinación por una civilización que nunca deja de asombrarnos. Exacto. Y para quienes nos escuchan, la invitación está hecha. Sigan explorando, investigando, descubriendo los tesoros que el Antiguo Egipto aún guarda. Porque el pasado no está tan lejos como pensamos. Y a veces comprenderlo nos ayuda a entender mejor el presente. Totalmente. Y a construir un futuro más sabio. Y con esta reflexión nos despedimos de nuestra inmersión en el Antiguo Egipto. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Hasta la próxima.